Hola, mi nombre es Carelia Soto, participante del Doctorado Latinoamericano en Políticas Públicas y Profesión Docente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Hoy te voy a hablar sobre el libro de las estructuras científicas de las ciencias de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es un estadounidense que nació en 1922 en Cincinnati, Ohio, de padres judíos no practicantes, quien se forma en escuelas privadas. Se interesa por ser físico, luego hace una pausa porque se incorpora como empleado civil a la Segunda Guerra Mundial. En ese proceso pensó en abandonar sus estudios, sin embargo, en 1949 se titula físico, ingresa al Programa Nacional de Educación para incorporar a la física y a la biología en la educación universitaria. Quien lo incorpora es su gran amigo y para el momento director de la Universidad de Harvard, y desde ese entonces se dedica y se enamora a lo que es la ciencia. Se dedica a ser profesor de historia en Harvard y Berkeley, y en ese proceso escribe el borrador de esta obra revolucionaria y finalmente muere en 1996. Tuvo dos cónyuges, tuvo 3 hijos, un hermano y de muchos estudios, tantos que tuvo distintas producciones literarias como La Revolución Copérnica, La Atención Esencial, entre otros. Hoy te voy a hablar entonces sobre ese libro de las revoluciones científicas, en los que distingo 5 pilares que la definen. En principio, la historia de la ciencia a través de los científicos que marcaron esos momentos. Hablamos un poco de la investigación, el paradigma, lo que refiere él sobre la comunidad científica y el científico, esas revoluciones científicas centradas en anomalías y crisis, y que finalmente, para la visión de Kuhn, bajo esta postura de las revoluciones científicas, la ciencia acumulativa solucionadora de enigmas, una representación descriptiva esquemática del desarrollo científico. ¿De qué trata el libro? El libro es un análisis que hace Thomas desde su humilde reflexión acerca de cómo ha evolucionado la ciencia, cómo se comporta la comunidad científica y lo que ha generado desde tiempos remotos hasta la actualidad. Cómo esos saberes han hecho de nosotros lo que hoy en día somos y esa profesionalización en el camino. ¿Qué se dice sobre la ciencia? Bueno, Thomas Kuhn habla de tres fases o 3 momentos fundamentales. Habla de esa ciencia normal, percibida y desarrollada para resolver problemas, enigmas, y por supuesto bajo un paradigma que sea aceptado. Habla de esa ciencia extraordinaria, que es ese momento en donde el paradigma no puede resolver esa situación problemática y crea una breve crisis que se asocia mucho a las revoluciones científicas, pero que finalmente vuelve a sentarse cuando se resuelve el problema y se incorpora a la ciencia normal, acumulando el conocimiento y dándole un poderoso estatus al paradigma de ese instante. Habla de la ciencia como una industria irracional acumulativa, es decir, que se genera conocimiento, pero no va mucho más allá ni se incorpora la duda en esa generación. ¿Qué se dice sobre la investigación? Bueno, Thomas dice que la investigación obviamente responde al paradigma con su metodología, sus técnicas y herramientas bien específicas, y es como la única estructura eminentemente positivista porque se basa en la demostración. Solo lo verificado es lo que regirá los haceres de las profesiones y lo que se va a incorporar de una u otra manera en ese conocimiento científico de la humanidad. Habla de esos paradigmas y las escuelas que están en esa competencia para instaurarse y ser los que realmente dirigen el conocimiento. ¿Qué se dice sobre el paradigma? Bueno, ese paradigma para Thomas es un conjunto de creencias, valores, métodos aceptados por la comunidad científica. Es el modelo que va a regir el hacer de las ciencias, y adicional a ese análisis, Thomas en su postdata, que lo escribe después, unos 8 o 9 años después de su primera edición del libro, exactamente dice: estamos programados para operar de la misma manera en la interpretación como en la percepción. Thomas dice que pues la visión paradigmática es la única que guía la producción del conocimiento, no da lugar a duda a otras visiones, un poco como que bien, más que paradigma pareciera dogmatismo. ¿Qué se dice sobre las revoluciones científicas? Bueno, Thomas en su análisis podatas acerca de las distintas críticas que recibió, habla de que es una clase especial de cambio, que abarca cierta índole de reconstrucción de compromisos de ciertos grupos. Se centra en la anomalía que la ciencia normal no puede resolver, entra en crisis y al mismo tiempo esa crisis va a permitir
que las distintas escuelas comiencen a competir a ver quién puede resolver eso para instaurar ese paradigma como vigente y acomoda el resultado nuevamente dando la revolución. Sin embargo, Thomas dice que una revolución es algo poco percibido, quizás hasta invisible, y no es tan revolucionario como pareciera, pero hace algo excepcional o incorpora algo excepcional en su discurso, que es darle esa cabida a la duda. Cuando escuchamos revoluciones científicas pensamos que es una explosión de cambios y pareciera que dentro del desarrollo de la ciencia, de acuerdo a la postura de Kuhn, no hay tal revolución tan marcada como él lo visiona, porque él habla de que la duda siempre debe estar aun cuando se tengan conocimientos y resultados esperados, lo que permite de una u otra forma ampliar la visión, tener nuevas estructuras y por supuesto un cambio real. Dice que las comunidades científicas se caracterizan por tener una manera de ver las cosas comprobadas por el tiempo y sancionadas por su grupo, y son los productores y validadores del conocimiento científico. Thomas aquí hace una reflexión importante porque no es una homogeneidad de la producción científica lo que él pretende visionar. Él habla de esa heterogeneidad, esa multivisión, esa capacidad de cada uno de los integrantes de una comunidad o del científico que debe perfectamente incorporarse en la producción del conocimiento. Una epistemia enriquecida por múltiples visiones, por distintos paradigmas, distintas formas de hacer las cosas, de forma que podamos responder a las exigencias de la realidad desde distintas aristas. Y yo me preguntaba cómo se evidencia esto que Thomas nos establece dentro de las revoluciones científicas. ¿Cómo podemos decir que hay realmente una revolución científica? Bueno, lo evidenciamos principalmente en nuestros sistemas de producción de conocimiento a través de las investigaciones académicas que se hacen en pregrado y posgrado. Tienen una esquematización ya establecida, se visiona bajo un paradigma eminentemente positivista, donde determinamos un problema, lo intentamos resolver, tenemos un resultado, lo promulgamos, lo damos a conocer y hasta allí queda. Es decir, se acumula el conocimiento y en muy pocos casos se ve la efectividad del mismo. Otra de los ejemplos donde yo veo esta reflexión que hace Kuhn acerca de la ciencia, ese poder de persuasión, ese poder de instaurar, de convencer y de establecer que lo que la ciencia produce es el único y verdadero conocimiento, lo evidenciamos en Los 12 hombres sin piedad, una película donde el protagonista trata de persuadir a los demás juristas de acuerdo a su visión, porque todos dicen que el muchacho es culpable por lo que ya le indicaban. Sin embargo, él comienza a hacer demostraciones, análisis y persuade al grupo al punto de que todos al final dicen que no es culpable. Y uno de los más, para mí, emblemáticos de los ejemplos es obviamente nuestros sistemas educativos. Nuestros sistemas educativos están regidos por una situación establecida, un problema que resolver y dar resultados socialmente instaurados. Nuestros sistemas educativos no producen conocimiento, sino repiten, acumulan. Nuestros estudiantes se consolidan a través de los conocimientos que estas comunidades emergen y dicen que así es. Lo producen a través de distintas actividades y luego repiten eso que está allí. Somos acumuladores de conocimiento, una versión curricular academicista de repetición, repetición, repetición y poca producción de lo que realmente es la academia. Y este análisis me lleva un poco a revisar, por supuesto, con más minuciosidad el hacer de la comunidad de los científicos con respecto a la sociedad en general. Y yo me pregunto, ¿es realmente lo que sabemos hoy el único camino para conocer la naturaleza de la vida del hombre? Es decir, ¿es solo bajo un paradigma, es solo bajo la estructura científica que podemos conocer nuestro entorno, lo que hemos evolucionado? No se trata de desprestigiar lo que la ciencia ha logrado, se trata de ampliar visiones, de incorporar nuevas formas de hacer las cosas y entender que por una sola ruta no se puede mirar el conocimiento. Esto ha sido un poco la reflexión que hago acerca de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Entender que somos heterogéneos,
que debemos respetar nuestras posturas y converger en un punto que nos permita realmente asegurar el desarrollo y la evolución de la humanidad, de nuestras sociedades y sobre todo de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias.